Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre otro tema que este año nos toca avanzar y esta vez nos toca hablar sobre los textos poéticos. Cuando hablamos de textos poéticos, de la poesía en sí, estamos hablando de cómo representar de manera escrita diferentes emociones, sentimientos, pues utilizando la palabra. Para ello también es importante recordar que la poesía no es simplemente propia de la actualidad. La poesía viene desde tiempos muy antiguos y para eso es importante hablar sobre las creaciones poéticas en nuestra cultura y la diversidad. Si bien la poesía es moderna, ha sido antigua y va a seguir perdurando por muchos años más, es importante que recuerdes que la lírica es un sentimiento colectivo. La poesía es parte de una comunidad, ya que el poeta, o en este caso los poetas, van a expresar su subjetividad, van a expresar lo que ellos han vivido, lo que le conmueve y cómo ve esta persona al mundo. La poesía siempre se ha acompañado con la palabra, la música y el canto. Desde tiempos inmemoriales, el hombre siempre ha concentrado sus sentimientos y emociones mediante la poesía. Además que las creaciones poéticas también pueden ser una identidad de los pueblos. Las culturas siempre van a tener hasta nuestros días, van a tener diferentes textos como poesía, teatro, y eso es parte de su desarrollo social, de su desarrollo cognitivo, ya que una sociedad, una comunidad no puede vivir en silencio eterno, sino que siempre tenemos demostraciones poéticas que nos ayudan a sacar nuestro interior y reflejarlo hacia el resto. En ese sentido, ¿qué creaciones poéticas tuvieron nuestros pueblos? Vamos a hablar de los incas. 1. El jailik. Un jailik es una composición que se puede equivaler a un himno actual, ya que su temario abarcaba la religión, la historia y la agricultura. Hay dos tipos de jailis. El jailik heroico, que dignificaba las victorias de los ejércitos, de los héroes, o quizás relataba simplemente alguna hazaña de algún guerrero. El jailik agrario, que dignificaba y ensalzaba el trabajo de la tierra, además que tenía mucho que ver con la siembra y la cosecha, por lo tanto se cantaba cada vez que había una siembra o cada vez que había una cosecha, siempre estaba presente el jailik. Luego vamos a tener a otra demostración, esta vez nos vamos a ir un poquito más al romance y vamos a tener al arawi. Un arawi puede ser considerado como la poesía amorosa de nuestros pueblos, ya que tenía un peculiar tono romántico y se caracterizaba por la delicadeza del sentimiento puro que representaba. Por lo general se debía dominar muy bien el verso, ya que era limitado lo que podíamos escribir. Sin embargo, eso no significaba que no podía expresar alegría, dolor, sufrimiento, amor mediante este género. Es uno de los géneros que más se ha trabajado, ya que el romance, el amor siempre ha estado presente en todos los pueblos. Luego tenemos al wawaki. Un wawaki es un género que se cantaba de forma dialogada. Es lo que hoy en día podría equivaler como a una copla, donde vamos a hablar, uno responde el otro, porque a veces trataba temas como el amor frívolo, el ingenio aguzado, el hombre galante que molesta a una mujer. También es importante recordar que en este tipo de textos pues es importante la modalidad. El wawaki tenía estribillos cortos, eran breves, generalmente se repetían detrás de cada verso. Por lo tanto, los wawakis no se cantaban en cualquier momento, sino que se cantaban en festividades consagradas, podían ser a la luna, durante épocas donde sabían que necesitaban también hablar, necesitaban que se escuche un sonido. Por lo tanto, el wawaki aparecía para acompañar también esos momentos. Luego tenemos al taki, que es un estilo de verso cantado, ya que es la de mayor amplitud, toca bastantes temas de toda índole. El término proviene de taki, que significa cantar, por lo tanto este género expresaba cualquier emoción o sentimiento mediante el canto. La mayoría de estos textos también exaltaban a lo que era la naturaleza, la siembra y la cosecha. Tenemos ahora al huayño. El huayño es la expresión lírica más completa de la cultura quechua, ya que no solamente se recitaba y se cantaba, sino que también se bailaba. Un huayño era como el coqueteo entre dos personas, pero este coqueteo pues iba más allá, ya que involucraba también a otras personas que podían ayudar en el galanteo y en el rechazo de parte de la mujer.
Luego tenemos al Kashwa, que es un canto y danza hacia la alegría, ya que se utilizaba solamente en etapas festivas y no se utilizaban en otros momentos. Cuando había una fiesta, los Kashwas estaban ahí para poder alegrar, para poder provocar la danza en las personas. El Aranway también es un género de poesía humorística que a veces se presentaba pues como una modalidad corta, es decir, una modalidad cortita, modo de fábula, ya que era para enseñar, simplemente quería relatar una anécdota, la fragilidad humana, pero su principal objetivo era enseñar, ¿no? Los Aranway son poesías cortitas que pueden aparecer en medio de un poema largo, en medio de una canción, para hacerte reflexionar. Luego tenemos al Huanca, por último, que su finalidad pues se parecía mucho a la elegía europea, ya que hablaba sobre el dolor, la pérdida, el lamento. Un Huanca se encargaba de lamentar la desaparición de los seres queridos. Por lo general se utilizaba cuando había algún tipo de velorio, algún tipo de entierro, alguna muerte, ya que el Huanca pues estaba dirigido hacia el dolor y la angustia. Bien, es importante que recuerdes que ellos no son las únicas demostraciones poéticas, hubieron más después de la colonización y durante también, pero estas vamos a hablar específicamente antes de la época colonial. Ahora sí nos adentramos de lleno a qué es la poesía y qué es el poema. Vamos a utilizar 3 definiciones que espero que te ayuden a que tú puedas comprender. ¿Qué es la poesía? En un sentido común, la poesía es toda manifestación de belleza de manera escrita. La poesía es sinónimo de belleza. Cuando hablamos de poesía no estamos hablando solamente de palabras sin sentido, sino que la poesía expresa la belleza del alma. Etimológicamente, la palabra poesía procede de una palabra griega que es poiesis, que significa hacer, fabricar o crear. ¿Qué vamos a crear? Belleza. Y en un sentido más estricto, la poesía no es otra cosa que sinónimo de verso. Poesía es verso. Por lo tanto, ¿qué es un poema? Un poema es la manifestación de la belleza, del sentimiento estético por medio de la palabra, ya sea escrita en verso o en prosa, porque la poesía se va a encargar de sacar, de expresar todo aquello que llevamos en nuestro interior. ¿Y qué es un poema? Un poema es una obra poética, su inspiración siempre va a estar expresada en verso o en prosa. Son composiciones escritas que representan emociones, sentimientos, impresiones que tú tienes del mundo. Existen 2 tipos de poemas. Se les llama poemas de especie mayor y poemas de especie menor. Vamos a empezar con los poemas, con la poesía lírica de especie mayor. Acá van a pertenecer los poemas épicos o heroicos que se van a encargar de cantar algún ser, algún héroe, alguna hazaña. Una poesía dramática que es un canto colectivo que estaba acompañado de danza. La canción que exaltaba el amor y suele estar acompañado también por música. La oda, que es un poema expresado con espontaneidad, con vehemencia. Las odas no son otra cosa que exaltar algo, pero de manera espontánea. La elegía, que era un canto al dolor, a la tristeza y a la desgracia, ya sea individual o colectiva, y el himno, que estaba inspirado generalmente como una parte importante de interés colectivo, ¿no? El himno es parecido a una canción, un poema, donde todos vamos a participar y nos involucra también a todos. En cambio, los poemas de arte menor, a estos poemas de especie menor, vamos a tener primero al madrigal, que expresa de forma delicada y galante un sentimiento amoroso. No es como un piropo, pero no un piropo mal dicho, sino un piropo galante. El epitalamio, que es un canto nupcial, este se dedicaba específicamente a los recién casados. El epigrama, que son composiciones líricas cortas que expresan pensamientos ingeniosos, satíricos e hirientes. Un epigrama generalmente aparece dentro de una canción, dentro de un poema, como una manera humorística de cambiar un poquito el tono del poema presentado. Y por último, la letrilla. Es una composición también breve, ligera, que va a desarrollar un pensamiento fundamental. No solamente va a ser un pensamiento irónico, sino que es un pensamiento fundamental que nos va a ayudar a crear un interés colectivo. Bien, vamos a ver ahora qué es una forma métrica, qué es el verso libre y qué es la organización de las estrofas. ¿Qué es la métrica? La métrica es un conjunto de reglas que vamos a usar para elaborar versos.
Obviamente en la métrica la mayoría de los versos se van a repetir a lo largo del poema. Por eso es tan importante la métrica. ¿Y qué es un verso? Un verso es la menor división estructurada que vamos a encontrar en un poema. Está constituido por oraciones, por frases cortas que se deben escribir en cada línea. Cuando hablamos de versos estamos hablando de cada línea que tiene un poema. Según la cantidad de versos que tiene un poema, estos se pueden dividir en versos de arte menor o en versos de arte mayor. Si tiene de 2 a 8 sílabas, pertenecen a arte menor. Y si tiene de 9 hasta 14 sílabas, se llaman versos de arte mayor. Cuando un verso tiene solamente 2 sílabas, a este se le llama bisílabo. Si tiene 3 trisílabos, 4 tetrasílabos, 5 pentasílabos, 6 hexasílabos, 7 heptasílabos y 8 octosílabos. En cambio, los de arte mayor, si tiene 9 eneasílabos, si tiene 10 decasílabos, 11 endecasílabos, 12 dodecasílabos y 13 tridecasílabos. Y el verso perfecto, el verso que encajaba completamente, pues es el de 14 sílabas, que se les llamaba versos alejandrinos. Bien, acá es importante también recordar cómo puedo yo reconocer la métrica poética dentro de un texto. Es importante que conozcas ciertas reglas al momento de realizar la métrica poética. Por ejemplo, si un verso termina con una palabra aguda, tú debes sumarle una sílaba más. Por ejemplo, el sol se despertó. Si yo separo este verso en sílabas, el sol se despertó, voy a encontrar que tiene 6. Sin embargo, nos dice la regla de métrica poética que si la palabra última es aguda, le tengo que sumar una sílaba aunque ésta no aparezca. En este caso, en lugar de tener solamente 5, va a tener 6 sílabas. Entonces, cuando hablamos de palabras agudas, estamos a sumarle una sílaba. En cambio, si el verso termina en una palabra esdrújula, le voy a restar una sílaba. El sol escuchó la música. El sol escuchó la música. Entonces, como aquí vemos que tiene una sílaba de más, le vamos a restar la sílaba que le corresponde. En este caso, en lugar de 9, se va a quedar en 8. Si una palabra termina en vocal y la otra comienza en vocal, a este fenómeno lingüístico se le llama sinestesia. La sinestesia consiste en, si yo tengo choque de vocales, independientemente si son vocales fuertes o débiles, si estas vocales chocan unas con la otra, entonces musicalmente se crea una sola sílaba. El sol le pidió a una estrella, escucha, el sol le pidió a U, aquí tengo O, A, U, sinestesia. Una estrella, na es una sola. Por lo tanto, en lugar de tener 15 o 14 sílabas, esta solamente va a tener 8 sílabas. Ya no cuento esto como sílabas separadas, sino que los voy a contar como uno solo y a estas también. Entonces, cuando hablamos de sinestesias, hablamos de analizar cuándo chocan las vocales al final o al inicio de otra palabra. Bien, terminando ya con esta parte, vamos a terminar hablando de qué es el verso libre. Es una composición que no tiene normas, es libre. ¿Qué es una estrofa? Es el grupo de versos que yo puedo utilizar, que yo voy a haber separado en una poesía. Si mi poema tiene 4 versos de arte mayor, se le llama cuarteto o cuartilla. Si tiene versos de arte mayor, se le va a llamar quinteto o quintilla. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es la musicalidad que yo le voy a dar a un verso. Le provoca armonía, le da musicalidad y le da ritmo al poema. ¿Qué es la rima? Es la versificación cualitativa. Es decir, voy a buscar coincidencias o semejanzas al final de los versos. Existen 2 tipos de rimas principales, la rima consonante y la asonante. La rima consonante también se llama la rima perfecta, ya que todo el final de la palabra se va a parecer a la anterior, a la siguiente y a la siguiente. Es una igualdad de sonidos. En cambio, la rima asonante también se le llama rima imperfecta, ya que la igualdad existe, sí, pero solamente en las vocales y no así en las consonantes. Por lo tanto, la rima asonante también coincide, pero solamente en ciertos sonidos, no en todo. Bien, hasta acá nuestro video. Espero que te haya sido de mucha ayuda.